Ustedes, es un gozo, hermanas y hermanos, poder estar con ustedes para poder estudiar la palabra del Señor. Vamos a seguir viendo el discurso privado del Señor Jesús en el aposento alto. Pero antes de irnos ahí al Evangelio de Juan, vamos a leer en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas vamos a leer en el capítulo número 22. El Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Vamos a ver ahí, verso número 10. 22, 10. Vamos a considerar un detalle que el Señor señaló a los discípulos cuando preguntaron dónde habrían de preparar la Pascua. Dice en el verso 10, Lucas 22, 10, Él les dijo: aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Aquí está este aposento, lo que se conoce como el cenáculo, según la pintura de Da Vinci. No era la mesa y toda la disposición como aparece en su célebre cuadro, con esa mesa tan grande que pintó Da Vinci, sino eran mesas mucho más bajas, casi de 30 centímetros de alto, y todos los que estaban alrededor, formando casi una U, estaban reclinados en esa ocasión. Pero aquí hay un detalle que quiero llamarles la atención. Cuando el Señor señaló cómo habrían de saber ese lugar, Él habló aquí de un padre de familia que lleva un cántaro de agua. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado para qué era ese cántaro de agua, qué relación tenía para los discípulos el saber que ese hombre, que era el padre de familia, que llevaba ese cántaro de agua, y que a él había que preguntarle por qué razón fue él el que daría la respuesta del lugar. Teniendo en mente esto, hermanos, vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo número 13. Ahí vamos a leer hoy día desde el verso número 4, en esta segunda parte de este estudio del sermón del aposento alto. Nos dice en el verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, Señor, tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Hasta ahí vamos a leer, y esperando que el Señor añada su más rica bendición en esta noche para nosotros en esta lectura. Como ya les indiqué la vez pasada que vimos por qué razón el Señor ha hecho este acto tan impresionante para los discípulos de lavarle los pies, era costumbre disponer en aquella ocasión de agua para lavar los pies.
ese trabajo lo hacía siempre un esclavo, el de menor rango. Y nadie de los discípulos que estaban allí presentes estaba dispuesto a hacer ese trabajo. Nadie se levantó a servir a sus hermanos. Y el Señor nos mostró que aquel hombre que llevaba ese cántaro de agua, el Señor les dijo que ese hombre era el que había que preguntarle, porque ese hombre ya estaba preparando ese aposento alto y iba a dejar esa jarra con agua, ese lebrillo y esa toalla para que alguno de ellos hiciera este trabajo de servicio. Pero nadie lo hizo. De manera que el Señor ya les había indicado, les había mostrado este padre de familia que había de preparar ese lugar, y una de las preparaciones de ese aposento era el cántaro de agua, listo y dispuesto para que un esclavo, un siervo, alguien con disposición de servir, se levantara e hiciera este trabajo entre sus hermanos. Pero nadie estaba preparado o nadie quería hacerlo. ¿Qué es lo que había en los corazones de cada uno de los discípulos del Señor en esa oportunidad? Y esto va a servir, hermanos, de examen para nosotros esta noche. Ustedes escuché que se van a comenzar a juntar para las reuniones ya normales, podríamos decir. Hace poquito me invitaron a una reunión, también era la última reunión por Zoom que hacían, porque ya aquí en Chile, porque ya una asamblea van a comenzar con las reuniones presenciales, y precisamente sin yo saberlo, tomé este tema con ellos. ¿Cómo estamos para volver a la iglesia en cuanto al servicio? ¿Qué hay en los corazones de cada uno de nosotros? ¿Qué había en los corazones de los discípulos? Veámoslo. Vamos a Mateo capítulo número 20. En el Evangelio de Mateo capítulo número 20 nos dice ahí el verso número 20, que se acercó la madre, Mateo 20:20, de los hijos de Zebedeo con sus hijos, con Juan, Jacobo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí tenemos una mamá llevando a estos grandulones que no tenían menos de 20 años, eran hombres ya maduros, unos 23, 25 años, preocupada de que sus hijos tuviesen una posición en el reino del Señor, preocupados de tener algún grado de honor. Eso había en la mente de estos dos, pero no solamente de ellos, sino que era de todos los discípulos. Vamos ahora al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 22, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, el verso número 24, nos dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Miren lo que tenían en sus mentes. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Es el que se sienta a la mesa, ese es el mayor. Más, aún así, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjense, la primera parte de este sermón estuvimos viendo que el Señor hace este tremendo ejemplo de servicio humilde a estos sus discípulos, porque ninguno de ellos estaba dispuesto a servir al otro.
Estaban preocupados de ser alguien grande, de tener renombre, de tener autoridad, de tener jinetas, de sobresalir sobre los demás. Bueno, hoy día, hermanos, el tema que tengo para ustedes, podríamos enumerarlo en 3 tópicos que quiero tomar. El primero de ellos, aquí en el Evangelio de Juan, vamos de nuevo al Evangelio de Juan, capítulo número 13. En el verso número 6 comienza la interrupción de Pedro. Pedro siempre interrumpe. Vamos a ver, el primer tópico que vamos a ver, la ignorancia y el profundo individualismo de Pedro. Vamos a verlo en el verso 6 y en el verso 7. El segundo tópico que vamos a ver es la enseñanza del Señor del lavamiento hecho por Cristo, la importancia de esta enseñanza ahí en el verso número 8, donde el Señor le dice a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vamos a ver la importancia de esta enseñanza. Y en tercer lugar, vamos a ver la aplicación del lavado que el Señor va a efectuar en los versos 9 y el verso 10. Vamos a ver esos 3 temas. Veamos primero la ignorancia de Pedro y su marcado individualismo. Él interrumpe en el verso número 6, cuando llegó el Señor a los pies de Pedro, el Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro está asombrado de la humillación del Señor. El énfasis realmente del texto original no se nos dice muy claramente en español ni tampoco en inglés. Sería, siendo tú quien eres, Señor, y siendo yo quien soy, tú vienes a mí a lavarme los pies. Parece humildad, pero es orgullo. Pedro no está dispuesto a que el Señor le sirva. Menos está dispuesto a servir como esclavo a sus hermanos. ¿Por qué no lo hizo? Nadie lo hizo. Hermanos, muchos de nosotros somos como Pedro, egoístas, individualistas, con un espíritu vanidoso, arrogante entre nosotros, que necesitamos descubrirlo delante del Señor. Y el Señor le va a indicar, y vamos a aprender que la más importante de nuestras misiones como creyentes en la iglesia, en la congregación, es el servicio. Ese servicio debe nacer precisamente de una contemplación de la humillación de nuestro bendito Salvador. Es un servicio anónimo, sin aplausos, y necesitamos contemplar al Señor Jesús en eso que hizo, para imitarlo y contemplarlo a Él, hermanos, para poder ser transformados como es Él. La palabra de Dios dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Hermano, yo sé que usted ha leído ese texto de 2 Corintios 3:18. ¿Dónde se contempla al Señor en su gloria? Por supuesto, usted me va a decir en la Biblia, hermano, ¿en qué parte más? Pero ¿en qué parte de la Biblia? Aquí tenemos, en el verso 4, una manifestación de su gloria. Cuando Él se saca su manto y se ciñe de una toalla como siervo. El Señor despliega en ese momento uno de los ejemplos más maravillosos de su gloria, en la humildad. Es un aspecto muy importante de este pasaje. Y nosotros debemos anhelar ser como Él y así ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor como por el Espíritu del Señor. Hermanos amados, si tú quieres ser como el Señor, aprende a ser humilde y un creyente que sirve a los demás. Debemos anhelar ser como Cristo.
Debemos anhelar poseer un espíritu humilde y servicial. Yo doy gracias a Dios por aquellos hermanos que viven así de manera anónima. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, en el año 2000, fui a visitar al hermano David Rogers a Canadá, porque él tuvo un año que tuvo que volver a Canadá. Yo le pregunté a David, ¿puedo ir a conocer Canadá, aprovechar de visitar las asambleas? Claro, me dijo Camilo, así que fuimos. Y él nos llevó a conocer a un querido hermano que se llama Jim Elliot. Él vivía junto a su mamá, que ya está hoy con el Señor, y fuimos a visitarlo ahí en Toronto. Cuando llegamos a la casa, yo no hablo muy poco inglés, nos recibió la mamá de Jim, y en inglés le dijo a David que pasáramos y que nos sentáramos donde pudiéramos. Y David me tradujo a mí. Y yo dije, ¿por qué? Porque usualmente uno llega a una casa y dije, me voy a sentar en un buen sillón, nos van a traer una rica almuerzo, va a ser una buena tarde que vamos a pasar. Pero entramos a la casa y todas las sillas y sillones estaban ocupados con material para trabajar, porque ellos dos hacen folletos, hacen tratados evangelísticos, hacen manualidades para enviar a África, a Sudamérica, y calendarios con imán atrás para poner en los refrigeradores donde uno quiera, una serie de asuntos, de textos bíblicos para regalar a los niños en las escuelas dominicales. Realmente la mesa estaba llena de cajas, donde uno miraba estaba lleno de asuntos que estaban elaborando. Entonces la mamá dijo, bueno, yo voy a la cocina, ubíquense por ahí, y llamó a Jim, y Jim sube del subterráneo, y con unos papeles en la mano, dijo, nos saludó, nos abrazó, y dijo, ¿quieren conocer la imprenta? Y bajamos abajo una imprenta lleno de materiales, platificadoras, impresoras, cortadoras de papeles. Bueno, pero subimos al almuerzo y dijo, ubíquense donde puedan. Y una vida, Jim y su mamá, dedicada a trabajar para bendecir a las iglesias. Un trabajo anónimo, privado. Bueno, Jim después tuvo que ir a su trabajo, él trabajaba como mecánico en la municipalidad ahí en Toronto. Pero así como él, hay muchos hermanos dedicados a trabajar y servir al pueblo de Dios. Y eso, hermanos, es un servicio humilde, consagrado al Señor. Esto es lo que el Señor les quiere enseñar a los discípulos. Y es lo que tenemos que aprender. Ahora aquí en el verso número 6, en el verso 6, cuando Pedro dice, Señor, no me lavarás los pies. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dice en el verso 7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aquí está la respuesta para Pedro. ¿Cuándo lo va a entender Pedro? Hay dos consideraciones aquí. Primero, cuando él vería al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pedro no entendía ahora. Pedro iba a entender primero cuando viera a su Señor colgado en ese madero. Allí se daría cuenta que este lavado que el Señor estaba haciendo de los pies de todos ellos no era una sesión de podología, de pedicure, era un lavado espiritual, trascendental, de mucho significado para Pedro y para todos, que representaba la humillación que le llevó al mismo Señor Jesús a derramar su preciosa sangre en el madero. Tal como Pedro después en su primera carta va a decir, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados
con la sangre de Jesucristo. Y después Pedro acuña eso, rociados, lavados con la sangre de Jesucristo. Y también nos dice en esa su primera carta, nos dice él, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera, hermanos, que ese lavado Pedro iba a entender cuando vio al Señor crucificado, era por su alma, estaba prefigurando lo que Cristo haría en la cruz del Calvario. Porque ser salvo es sinónimo de ser lavado con esa preciosa sangre. Y esto aparece, por ejemplo, acompáñenme en Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 6, en el verso número 9, 1 Corintios 6, 9, el apóstol dice a los corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mire lo que sigue. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto nos muestra, hermanos, el importante significado que Pedro habría de entender en la cruz de Cristo, porque su sangre preciosa vertida es para lavarnos de nuestros pecados. Ahora, en segundo lugar, Pedro también lo iba a entender cuando, no solamente cuando vio al Señor crucificado, sino también cuando el Espíritu Santo vendría para morar en él. Era solamente cuando Cristo fuese glorificado y enviara a su Espíritu que muchas cosas en la mente de Pedro y en la mente de los discípulos se aclararían y podrían entender todo el significado de la redención de Cristo. Y este ejemplo, por ejemplo, ahí volvamos a Juan, en el capítulo número 12, el Señor dice antes en el verso 16, Juan 12, 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. De manera que cuando el Señor es glorificado, envía a su Santo Espíritu a morar en los creyentes, formando la iglesia, y el Espíritu Santo empieza a revelar lo que los discípulos no podían entender. Ese es el trabajo predilecto del Espíritu de Dios. En el capítulo 16, también aquí en Juan, capítulo 16, versículo número 13, el Señor, ya vamos a llegar a ese capítulo, pero dice aquí, en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo les aclararía, les revelaría muchas cosas que Pedro no entendía y que los discípulos tampoco podían entender. Ahora, sin embargo, Pedro responde en medio de su ignorancia, ¿no es cierto? Le dice ahí al Señor, no me lavarás los pies jamás. Pedro es realmente un ignorante. Dice aquí en Juan 13:7, en Juan 13:7 respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dice en el verso 8, no me lavarás los pies jamás. Lo dijo con indignación, con una tremenda y énfasis. Ese no me lavarás los pies jamás. Es una doble negación. Nunca, jamás, ni en 1000 años yo lo voy a aceptar. Esto es lo que está diciendo Pedro. Y Pedro no entiende
la necesidad de este lavado y el significado que él tiene, porque el reino de Dios no viene por el individualismo, porque a uno le sirvan. El reino de Dios no se consigue por dominar a otros. El reino de Dios no se consigue por lo que ellos tenían en su mente. Ellos pretendían que Cristo fuese un rey libertador que les ayudara a dominar a los romanos, etcétera, etcétera. Pedro no lo entendía. Bien, veamos ahora la enseñanza y la importancia del lavado de los pies que el Señor efectúa a sus discípulos. Le dice aquí en el verso 8, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Sin tener parte con el Señor, no se tiene nada. Como ya dijimos, entre ellos existía el pensamiento que tener parte en el reino de Dios es un asunto político, era un asunto de estatus, de dominio, de ser grande. Y hermanos, el Señor les va a enseñar, y a nosotros también, que no hay herencia ni reino, nada, si no es por la humillación del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Solo por la muerte en la cruz de nuestro Señor es que viene herencia para todos los creyentes. Pedro, en el verso número 9, le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Cuando el Señor le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo, es muy probable que Pedro se dio cuenta que el Señor lo miró muy serio y con mucha energía le dijo eso, si no te lavares, no tendrás parte conmigo, no vas a tener herencia. Y Pedro reacciona aquí en el verso número 9, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro, no se trata de un lavamiento físico. No es que entre más superficie lavada, más parte habrá con Cristo. Pedro está totalmente desubicado. Notemos cómo Pedro va de un extremo a otro, de un lado a otro. Antes no quería ser lavado y retiró sus pies y ahora coloca hasta su cabeza. Pedro es así, así somos nosotros. Esa misma noche Pedro promete dar su vida al Señor, ahí en el verso 37. Pero pocas horas después, en el capítulo 18, Pedro niega al Señor, niega que lo conoce y lo hace públicamente. Y eso, hermanos, es una bipolaridad en la fe. Y muchos de nosotros somos así de bipolares. A veces queremos algo con el Señor y después totalmente cambiamos y cambiamos de parecer. Y eso es por nuestra ignorancia. Aquí hay una lección muy importante, hermanos, que tenemos que reconocer. Hay mucha ignorancia en nosotros de los tratos del Señor hacia nuestra vida y podemos ir de un lugar a otros y no quedarnos tranquilos y someternos a lo que Él nos dice. Ahora, ¿cuál es el método del Señor para Pedro? Notemos el método del Señor para Pedro. El Señor no lo recrimina. El Señor no lo aplasta. El Señor no apaga el pábilo que humea, como dice Isaías. No quiebra la caña cascada. Qué hermoso es el carácter del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor le enseña. Le dice, y vamos a ver ahora este tercer aspecto, el significado y aplicación del lavado que el Señor está efectuando. En el verso número 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Textualmente ahí donde dice el que está lavado, lo que dice el texto griego es el que está bañado. El verbo tiene la idea de un baño del cuerpo entero. El que ya se ha bañado, podríamos decir, no necesita sino lavarse los pies.
Aquel que ya está bañado solamente necesita esta limpieza de sus pies. El verso 10 dice, pues está todo limpio. La enseñanza es clara, breve y sencilla, ¿no es cierto? Nosotros podemos entenderlo. Todos los que estaban allí se entiende que ya se habían bañado en la mañana, ¿no es cierto? Así como lo hacemos algunos de nosotros, pero como andaban en caminos polvorientos, con una alfombra de polvo, y llegaban a cenar en la noche o a comer, lo que hacía el esclavo era limpiarle solamente los pies, porque ya estaban bañados. Esa es la sencilla aplicación que el Señor le enseña a Pedro. Pero aquí hay tres verdades fundamentales para Pedro y para nosotros. Primera enseñanza. El que ha sido lavado de sus pecados por la humillación de Cristo en la cruz, está todo limpio. Entendamos, hermanos, que este lavado tiene una simbología espiritual. El Señor dice ahí, en el versículo número 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor le está enseñando a Pedro, ahora en lo espiritual, tú estás bañado, limpio. Tú eres un genuino creyente. Y a algunos que están aquí también, aunque no todos. Y ya en la próxima reunión vamos a hablar del caso de Judas más profundamente para dirigirnos a muchas personas que aún perteneciendo o viniendo a reuniones o estando cerca de la iglesia, no están salvados, no son del Señor, como el caso de Judas. El que está salvado, todo limpio, por la sangre del Señor Jesucristo, solamente necesita este lavado de los pies. Su justificación es completa, absoluta, por la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por esto, este mismo autor, cuando escribe el libro de Apocalipsis, se refiere al Señor como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Escribe al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Ese creyente está todo lavado. Y esto es fundamental entenderlo por si hay alguien que piensa que la salvación se pierde. No, no. El que ya ha sido lavado, bañado por la obra de Cristo, justificado por esa obra perfecta, ese hombre, esa mujer está todo perfecto para entrar al cielo, justificado por la fe mediante la redención que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, ese bañado, como ya dijimos, es completo, hecho una sola vez. Uno es salvo una sola vez, no todos los días. Uno es salvo una sola vez, pero necesita este lavado de los pies. ¿Por qué? Porque todo salvado se ensucia por su propio pecado y por el mundo. Todo creyente se va a ensuciar. Por eso aquí el salmo tan hermoso que alude tanto a la palabra de Dios nos hace una pregunta tan interesante que dice, ¿con qué limpiará
el joven su camino con guardar la palabra. Nosotros necesitamos limpiarnos porque nos ensuciamos. Cada creyente tiene que tener esto muy en cuenta. Hay pecados que no vemos. El rey David dijo en el Salmo 19, ahora sí acompáñeme en el Salmo 19, dijo el rey David en el verso número 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Saben, hermanos, nosotros los creyentes, justificados, ya bañados, ya salvados, ni siquiera nos damos cuenta de lo pecaminosos que somos. Hay pecados que no vemos. El orgullo, la vanidad, como ya vimos, el individualismo, el egoísmo, la soberbia, está escondido en fibras muy dentro de nuestro corazón y que necesitamos ser examinados por el Señor. Dice ahí en el verso número 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y David siente como una amenaza en su corazón la presencia del pecado. Y el diablo siempre encontrará un lugar en nosotros para tentarnos y para hacernos caer, tal como el apóstol Pablo le dijo a los corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, necesitamos el lavado diario delante del Señor. El único en que el diablo no tiene parte ni podía entrar es el Señor Jesús. Es el único. El diablo no tenía nada en él, como lo vamos a aprender en el capítulo 14, versículo número 30. El Señor dijo, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, el diablo, y él nada tiene en mí. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a explicar con mayor detalle, pero el Señor dijo, el diablo no puede tentarme a mí. Hermanos, el Señor era intentable. No podía el diablo hacer nada en él. ¿Por qué? Porque él era sin pecado. Pero nosotros no, hermanos. El diablo puede fácilmente colarse por cualquier detalle, por entre medio de la armadura, como una flecha, como un dardo maligno. Y por eso, hermanos, necesitamos continuamente esta limpieza que el Señor hace. Esta es la razón por qué el Señor enseñó aquí, no en otro lugar, en el aposento alto. Póngame atención en esto, hermano. ¿Por qué el Señor enseñó aquí y no en otro lugar esta enseñanza? Porque Judas lo iba a traicionar, porque Pedro lo iba a negar. Hermanos, necesitamos diariamente ser lavados por la confesión delante del Señor. El mismo autor nos va a decir en 1 de Juan, capítulo número 1, en el versículo número 7, dice ahí, acompáñenme por favor, 1 de Juan 1, 7, pero si andamos, versículo 6 primero, 1 de Juan 1, 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos parte con Él, andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su obra, nos limpia de todo pecado. ¿Se nota la enseñanza? Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta confesión, hermanos, es todos los días. Porque todos los días nos vamos a enlodar, todos los días nos vamos a ensuciar, todos los días va a florecer la carne, porque la carne no se ha convertido y no hay antídoto, no hay vacuna contra la carne. El más espiritual de los que estamos aquí conectados necesita confesión todos los días. ¿Para qué? Para andar en luz, para tener parte con Él. Ahora aquí, hermanos, hay un detalle muy importante en el verso 7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No solamente, hermanos, es tener parte con Cristo, es tener parte con el pueblo de Dios. ¿Saben, hermanos, que lo primero que se afecta cuando un creyente no anda en luz, cuando un creyente anda con pecados ocultos, cuando hay algo que en su vida está mal, lo primero que ese hombre o esa mujer hace es alejarse del pueblo de Dios. Ese creyente ya no busca el pueblo de Dios. Ya no hay comunión con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque anda en tinieblas. Usted me dirá, hermano, ¿y eso nos puede pasarle a un creyente? Sí. El creyente corre el peligro de hacerse insensible al pecado. De manera, hermanos, que no miremos a Judas con desprecio y lejano a nosotros. Nosotros decimos, no, es que este es un apóstata, es un inconverso. Cuidado, hermanos. Muchos de nosotros podemos ser tan duros e hipócritas como Judas. Judas está sentado en la mesa con las 30 monedas de plata en su bolsillo. ¿Y cuántos hermanos se han sentado en la cena del Señor? Ustedes que van a volver a partir el pan, se han sentado en la cena del Señor con pecados ocultos, con un doble estándar. Y podemos llegar a comportarnos como Judas. Podemos llegar a tener una actitud así de dureza en nuestro corazón, porque el pecado endurece. El Espíritu Santo dice en el libro de Hebreos, no os endurezcáis, no endurezcáis vuestros corazones. Lo dice 4 veces. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado causa esta dureza. Y ese creyente endurecido es más peligroso que un inconverso. Yo me acuerdo cuando era recién convertido, me acerqué a un anciano en una iglesia acá en Chile, le pregunté, hermano, supe que un determinado hermano había sido excomulgado y es un amigo mío, quiero ir a visitarle. Y ese hombre me dijo, hermano Camilo, tengo que decirle con tristeza que no lo haga todavía. Ese hermano ahora es más peligroso que un inconverso. ¿Por qué le dije yo, hermano? Porque está en esa etapa de la dureza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, dice el Espíritu en el libro de Hebreos. Y lo dice por 4ª vez. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Creyente, mantente humilde. Amada hermana, mantente sumisa y sujeta al Señor y al pueblo de Dios. El rey David cayó en la lujuria, siendo un hijo de Dios, en la mentira, en el homicidio, en el engaño. El rey Usía, un hermoso rey, cayó en la soberbia, siendo un hijo de Dios. Y el recurso para alejarnos de la dureza es este lavamiento diario. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 28, en el verso 13, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tercero, hemos visto dos enseñanzas del lavamiento que el Señor hizo. Vamos a ver una tercera y última enseñanza. Nosotros, hermanos, muchas veces ofendemos a alguien por nuestras palabras y por nuestra conducta. Acompáñenme a Santiago, capítulo número 3, en el verso número 2. Bueno, el verso 1 es interesante porque dice: hermanos míos, mucha ternura. Santiago dice esto: hermanos míos, lo dice como 10 veces. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La mayoría de nosotros nos colocamos en un sitio de autoridad. Yo tengo la última palabra. A mí tú no me vas a designar. Dado con esa actitud arrogante. Verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, como nuestro Señor, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y Santiago va a tratar ese tema de el freno necesario en la lengua. Pero todos nosotros, todos, yo y usted, ofendemos. Usted me dice, no, todos, dice aquí. En el hogar, la familia, es todos ofendemos, muchas veces. Y necesitamos este lavado de pie pidiendo perdón. Aquí en Santiago 5:16, nos dice Santiago en el capítulo 5, verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí está esta tercera enseñanza entonces. Ahora es el lavado que entre nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que el Señor les dijo a los discípulos? Bienaventurados seréis si hiciereis esto, unos a otros. El que lava los pies es el que perdona. Y para esto se requiere humildad. Hay hermanos que dicen, no, yo no voy a perdonarlo. No, yo no voy a perdonar a esa hermana. No me voy a sentar nunca en la cena del Señor si esa persona está presente. Hermanas, hermanos, estamos preparados para sentarnos a la cena del Señor. ¿Hay algo pendiente con alguna hermana, con algún hermano ofendido? Requiere humildad para pedir perdón. Y
Vamos a ver rápidamente un ejemplo de un siervo de Dios que cuando se dio cuenta que había ofendido, pidió perdón. Vamos a ver el caso del apóstol Pablo, que sin querer ofendió al sumo sacerdote. Vamos a Hechos 23, el libro de los Hechos, capítulo 23, en el verso número 1, dice ahí Hechos 23, 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Qué es lo que he hecho? Perdón. ¿Tenía justa razón Pablo de decirle pared blanqueada? Por supuesto que sí, porque eran una hipócrita. Pero cuidado, es el sumo sacerdote. No me había dado cuenta, pido perdón. No sabía. Hermanos, nosotros a veces hemos ofendido con palabras muchas veces. Y alguien nos dice: hermano, mire lo que pasó, fue muy agresivo usted. Lo que usted dijo ofendió a este hermano, hermana. Se precisa humildad para pedir perdón. Pero también, hermanos, se requiere humildad para perdonar. ¿Saben ustedes, hermanos, que esto pasó precisamente con Pedro? Como Pedro era el que siempre más hablaba, como Pedro era el que siempre sacaba la delantera en todo, los discípulos estaban viendo a Pedro como el candidato que se iba a quedar con las jinetas como el primer lugar. Por eso la mamá de los hijos de Zebedeo venía a decir: oye, yo quiero que mi hijo Juan y Jacobo estén a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda, porque parece que Pedro es el que va el primer candidato. Y muchas cosas le habrán dicho a Pedro. Pedro estaba ya hastiado de tantas cosas. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, en el verso número 21, después que el Señor enseña cuando uno peca contra un hermano, ahí en el verso número 15. Pero aquí en el verso número 18, Mateo 18, verso 21, perdón, 18, 21, entonces se le acercó Pedro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y uno saca una calculadora y dice: 490. No, no es 490 veces, es de manera continua. Todas las veces que tu hermano venga a pedirte perdón, tú tienes que perdonar. Pero ya me la he hecho muchas veces. Tienes que perdonar. Eso es lavar los pies. Hay fricciones, hay malos entendidos que son caldo de cultivo para que Satanás actúe. Y muchas veces nos presentamos delante de Dios sin este lavado. Por eso dice aquí en Mateo capítulo número 5, Mateo capítulo número 5, en el verso número 23, el Señor dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es porque tú eres el ofensor. Tú eres el que con tus actos
ha sido tropiezo para tu hermano. Aquí dice, antes de ir al altar, reconcíliate primero con tu hermano. Verso 24. Y de perdón, con un corazón como el del Señor, con humildad. Muy bien, hermanos. Hemos llegado al final de estas lecciones, de esta interrupción que Pedro hizo y de las enseñanzas e implicaciones que el Señor le dio. No te lavare, no tendrás parte conmigo. El lavado diario, continuo para nosotros es muy importante. Todos necesitamos, hermanos, acercarnos al Señor y confesar nuestros pecados. Y también, hermanos, el que está ya lavado o bañado, está todo limpio. Somos salvos. Bendita gracia de Dios. La salvación no se pierde, pero necesitamos este continuo lavado. El que está bañado solamente necesita este lavado de los pies, que simboliza la limpieza que el Señor nos hace cada creyente que confiesa sus pecados. Lo necesitamos diariamente. Tenemos que ser sensibles, hermanos, al pecado que está en nosotros y a veces, hermanos, a la misma tentación del mundo y de Satanás. Finalmente, hermanos, necesitamos lavarnos los pies los unos a los otros. No solamente ser serviciales, puestos a atender a otros, sino también confesar nuestros pecados, nuestras ofensas, y también nosotros perdonar al que nos pide perdón. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Padre amado, queremos agradecerte, nuestro Dios, por las enseñanzas que el Señor dio a Pedro. Pedro era un ignorante en ese momento. Su actitud, lo que decía, mostraba su ignorancia. Pero gracias que el Señor con toda humildad le enseña a Pedro lo que significa este lavamiento para que él luego pueda hacerlo. Y vaya que sí lo hizo y pudo ser un siervo útil y llegó a ser Simón Pedro. Pedro, aquella piedra estable y confiable en cual los discípulos también pudieron confiar en él y seguirle. Nuestro Dios, ayúdanos a ser transformados así, mirando a cara descubierta la gloria del Señor en este ejemplo tan majestuoso. Queremos darte gracias por tu palabra en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.